¿Qué es el pecado, queridos hermanos? ¿Por qué es importante este tema en la Biblia? ¿Por qué la palabra del Señor constantemente nos habla del pecado? Y la perseverancia que tenemos que tener en enfrentarnos a este mal que se encuentra dentro del ser humano. Esa pregunta, queridos hermanos, será respondida en esta preciosa mañana a través de la palabra del Señor, si Él quiere. Así que no se desconecten y quédense con nosotros, porque profundizaremos en los 3 niveles del pecado. Estemos todos unidos, demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos una oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Santificamos tu nombre, Señor, que nos ha sido revelado, Padre, a través del sacrificio perfecto en la cruz, el sacrificio de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, porque en esta preciosa mañana, Señor, nos has permitido estar aquí una vez más, congregándonos, Señor, buscando tu rostro, Señor, acercándonos a tu consejo divino, Padre, como tú lo has establecido, como tú lo has ordenado, Padre eterno. Reconozco y sé, Señor, que yo soy hombre, Señor, carne y hueso, yo soy nada, Padre, pero tú eres digno, tú eres santo, tú eres bendito, tú eres todopoderoso, Señor. Te ruego con mi alma y mi corazón, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Glorifícate a ti mismo, Señor, a través de tu palabra. Tuya es la gloria, tuyas son las alabanzas, porque tú eres Dios y siempre serás Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Síganme con cuidado, queridos hermanos, rápidamente al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. La palabra del Señor dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, estamos hablando de Adán, y por el pecado, la muerte, tanto la muerte material como la muerte espiritual, amados hermanos. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿De dónde emanó la muerte? Del pecado. ¿Y de dónde emanó el pecado? Del hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra del Señor, queridos hermanos, nos da testimonio de que todo hombre o toda mujer nacido de la carne, en algún momento de nuestra existencia, hemos pecado. Hemos faltado a los principios divinos. Es una herencia que traemos los seres humanos desde el Edén, queridos hermanos. Cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, les dijo: no prueben del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto de ese árbol era el pecado. Vamos a definir qué es pecado más adelante. Y por cuanto la mujer obedeció a la serpiente y la mujer influenció al hombre y los dos pecaron, desobedecieron al Señor, todas las generaciones de los hombres que se fueron caminando a través de su descendencia hasta el día de hoy, hemos traído esa herencia, queridos hermanos, del pecado en nuestra vida. El único ser que pisó la tierra, que fue perfecto, incorruptible y que jamás pecó, fue el Hijo de Dios. Fuera de ahí, los apóstoles, los profetas, los reyes de Israel, todos los seres humanos hemos pecado. Dice: por cuanto el pecado entró a través del hombre por la desobediencia, y la muerte eterna material y la muerte eterna entró por medio del pecado, así la muerte entró a la humanidad, entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no quiere decir con esto, queridos hermanos, que lleguemos a la conclusión de decir: pues no tiene caso ir a la iglesia porque todos hemos pecado, nos vamos a perder, no hay forma de salvarnos. No. Un gran remanente de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy han alcanzado la misericordia, los justos que se encuentran en la palabra del Señor, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, grandes hombres de la Biblia, grandes cristianos a lo largo de los tiempos, personas que tal vez jamás escucharon el evangelio de Jesucristo en su vida,
pero fueron personas buenas, personas justas, que a pesar de que pecaron, a pesar de que faltaron al Señor, su buena voluntad de hacer el bien fue suficiente para que el Señor los librara. Pero estamos hablando de personas que cometieron errores por ignorancia. Sin embargo, el mayor milagro que el Señor hizo a la humanidad es dejarnos el Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de Jesucristo, en el cual tenemos la promesa del Señor que es suficiente reconocer nuestra insuficiencia y cobijarnos en la perfección del Hijo de Dios para ser limpiados de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es el pecado, queridos hermanos? ¿Qué es el pecado? Que se menciona tanto en los altares, en las congregaciones. Y aunque todos los que estamos aquí, los que están por internet, estoy seguro que tenemos una tesis, un punto de vista sobre qué es el pecado, tal vez la respuesta más recurrente sería la siguiente: el pecado es hacer cosas malas. En parte es verdad, pero si nosotros tuviésemos el conocimiento profundo de verdaderamente qué es el pecado, sería más fácil combatirlo, vencerlo, someterlo, porque la palabra del Señor, inspirando a sus siervos, nos da claridad para que no seamos engañados por Satanás. La palabra pecado, queridos hermanos, o el término pecado se deriva del hebreo chet, del hebreo kata y del hebreo het, y significa errar al blanco. ¿Cuántos hemos visto las Olimpiadas, la disciplina de tiro al blanco? Tiro con arco. Hemos visto, ¿no? Es emocionante cuando el arquero le da al blanco, ¿no? Y cuando le vuelve a dar y le vuelve a dar y pues 10 puntos para México y todo el mundo bien feliz, ¿no? Bueno, con esa interpretación entendemos lo que es el pecado en principio desde la cosmovisión del judaísmo, del origen hebreo. El pecado es errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el objetivo? Hacer la voluntad de Dios en el hombre, sus estatutos, sus principios, sus ordenanzas. Entonces, cuando el ser humano no obedece la voluntad divina, erra al blanco, no da al objetivo. Entonces, del hebreo katachet y del hebreo het significa errar al blanco o no cumplir con el propósito divino. También se deriva del griego amartia, que significa errar al blanco de igual manera. Y la definición de la Real Academia Española nos dice que el pecado es la acción. ¿Qué es la acción? Hacer algo material, ¿no? Tocar algo, una acción, hacer algo físicamente, matar a una persona, robarnos algo, etcétera, etcétera. La Real Academia Española dice: el pecado es la acción o el pensamiento que infringe una ley divina o una ley religiosa. Vemos que la definición del hebreo, errar al blanco prácticamente, del griego también, y la definición de la Real Academia Española, basada en el conocimiento de los hombres, es la acción o el pensamiento que infringe la ley divina. Vamos a poner en pantalla una imagen, queridos hermanos, para usar un concepto que se utiliza a través de la visión judía para explicar lo que es el pecado. Cuando le preguntan a un rabino o a un sabio de Israel que son estudiosos del Antiguo Testamento, no creen la inmensa mayoría en el Nuevo Testamento, pero tienen la base del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús no vino a decir ya se acabó el Antiguo Testamento, como afirman muchos cristianos hoy en día. Jesús dijo: yo no he venido a terminar con la ley. Yo no he venido a cambiar las leyes de mi Padre, lo que Él estableció, sino a engrandecerla. Cuando se refería a engrandecer la ley, estaba hablando de que Él venía a traer misericordia y justificación. Porque antes de la manifestación del Hijo de Dios, queridos hermanos, el pueblo tenía que hacer un sacrificio animal anual para que los pecados fueran perdonados por un año. Y había una serie de leyes en el libro de Levíticos para los sacerdotes, de purificación, de santificación, etcétera, etcétera. Pero el pueblo seguía pecando. El pueblo seguía errando al blanco, seguía desobedeciendo al Señor. Por eso el Eterno, el bendito sea, a través del profeta Jeremías, a través del profeta Isaías, el profeta, etcétera, etcétera, a través de las profecías que apuntaron a la manifestación del Mesías, se manifestó aquel que haría un sacrificio único y para siempre, ya no un sacrificio por año, sino un sacrificio permanente hasta que el Señor pusiera fin a la iniquidad, que fue el sacrificio no de un corderito, sino del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, para limpiar al ser humano de su pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Dijimos, errar al blanco, no cumplir el propósito divino. Bueno, conforme a la visión judía se define el pecado como una desconexión de la luz divina. ¿A qué se refiere esto, queridos hermanos? Que nosotros como seres humanos estamos atados a un cuerpo material.
Somos materia, somos carne y sangre, tocamos lo material. Los apetitos que sentimos son inclinados a lo material. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras ganas de hacer una riña, etcétera, etcétera. Todo lo que experimentamos es desde lo material. Bueno, el pecado es una desconexión de la luz divina. ¿Cuál es la luz divina? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios define al Eterno, al Señor, al Ruach, al Espíritu de Dios, como una mente independiente, soberana, incontenible, que su mayor atributo es la santidad. Por eso los ángeles, arcángeles, querubines en el cielo proclaman una consigna: santo, 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 santo. Se refieren al Eterno como el santo. ¿Qué es el santo? Apartado del mal, perfecto, en él no hay mancha ni sombra de variación. Él es inmutable. Sin embargo, aunque él es santo y todo lo sabe, él sí conoce lo que es el mal. Él sí conoce la maldad. Él no originó la maldad, pero sí tiene conocimiento de la maldad. Pero su naturaleza incorruptible hizo que él jamás se corrompa, porque él es nuestro Dios y él es santo. Vamos a hablar un poco más de eso hacia adelante. Entonces, una desconexión de la luz divina, cuando el ser humano no está cerca del consejo de Dios. ¿Cuál es la luz divina en la tierra? La palabra del Señor. El bendito sea, a él la gloria. No le va a dar el gusto al hombre de aparecerse como él quiere. Para eso nos dejó su palabra. En algún momento el Señor se manifestará al hombre conforme a sus designios, conforme a su soberanía. Él es una mente independiente, amados hermanos. Justamente el día de ayer por la tarde noche oramos por mi suegra, mi esposa y yo, que ayer se cayó de unas escaleras, gracias a Dios, nada grave. Y cuando oramos, lo primero que el Señor puso en mi corazón fue decirle: Señor, yo reconozco quién eres tú y te doy tu lugar. Tú eres el rey, tú eres el soberano. Pongo en tus manos esta necesidad, Señor. Pongo en tus manos lo que es tuyo, tu hija, tu sierva. Si tú quieres, Señor, tú que todo lo sabes, tú que puedes acomodar cualquier tendón, cualquier ligamento, cualquier etcétera, etcétera. Si tú quieres, gran Señor, pongo en tus manos lo que es tuyo, Señor. Si tú quieres, sánala, Padre. Y nos ha tocado ver que en muchas ocasiones el Señor decide porque Él quiere escuchar la oración de sus hijos. Entonces, cuando el hombre está desconectado de la palabra del Señor, está desconectado de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos diferenciar lo bueno y lo malo si no tenemos el conocimiento del Señor? Vamos a seguir profundizando. Primera de Juan, queridos hermanos, gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 4. Vamos a seguir desglosando, definiendo a profundidad qué es el pecado. La palabra del Señor dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado ¿es qué? Es la infracción de la ley. Ya mencionamos la definición del hebreo, la definición del griego, la definición de la Real Academia Española, la definición conforme a la visión judía. Ahora nos vamos a lo más grande, que es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios define el pecado ni más ni menos que como la infracción de la ley. ¿Cuántos aman al Señor? Ahora, queridos hermanos, para tratar de dar cuerpo a esta enseñanza, ¿qué es la ley? ¿Cuál es la ley de la cual está hablando la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan? Que el hombre infringe y comete pecado. Tenemos por ahí otra imagen en pantalla. La palabra ley, bueno, todos conocemos lo que es la ley en términos seculares, ¿no? En términos humanos, pues ¿qué es la ley? Pues las leyes establecidas en la Constitución, sabemos qué cosas podemos y no podemos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando aquí no de la ley terrenal, sino de la ley divina. El pecado es la infracción de la ley divina. Si una persona pone un local o pone un puesto de comida en un área federal y no hay permiso para estar ahí, bueno, estás infringiendo la ley de los hombres, pero no estás cometiendo un pecado. Estás cometiendo un pecado cuando infringes la ley divina, la ley de Dios. Y en el mundo de los hombres tú puedes pagarle al magistrado, puedes comprar tu libertad, puedes pagar una fianza.
El ser humano en la tierra puede burlar la ley si tiene los contactos, si tiene la economía, pero la ley divina no, porque resulta que el juez y que el rey no se vende, no se corrompe. Y como él sabe que no puede corromperse ni venderse, la única alternativa que su corazón misericordioso le deja es ser paciente, esperando que el hombre, que el ser humano se arrepienta de sus pecados y se acerque al Señor a tiempo para ser redimido de sus malos caminos. Entonces, ¿qué es la ley, queridos hermanos? La ley se desprende de la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El libro de Génesis nos habla de la historia de la creación, nos habla de los patriarcas de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El libro de Éxodo nos narra la salida de los hebreos de Egipto. El libro de Levíticos nos narra de los mandamientos del Señor para los rituales, para los sacrificios en el tabernáculo, y así consecutivamente, queridos hermanos. Encontramos que en la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, también conocidos como el Pentateuco, el Señor estableció a la nación de Israel más de 613 preceptos, mandamientos y ordenanzas. Pero ¿cuál es el epicentro de esos mandamientos y de esas ordenanzas? La palabra del Señor nos da testimonio que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, le entregó a Moisés los mundialmente conocidos 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo de Moisés. Decálogo viene del número 10, Decálogo de Moisés, los 10 mandamientos. No te harás imagen de lo que está en la tierra y en el cielo, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre, una ordenanza, un mandamiento. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Cuando el Eterno le entregó a Moisés los 10 mandamientos, partiendo de esos 10 mandamientos morales y éticos para su pueblo, inició la ley. Por eso cuando los judíos dicen la ley, o cuando los rabinos le decían a Jesús, la ley enseña la ley, estaban hablando de los mandamientos dados a Moisés. Y los otros 613 mandamientos enfocados exclusivamente para el pueblo de Israel, hasta que se manifestara el Mesías. Porque una vez que se manifestara el Mashiach, el Mesías, vendría a transformar, a renovar, a engrandecer la ley, y todas las cosas cambiarían porque vendría un reino de paz y de misericordia. También, queridos hermanos, la ley, conforme a la visión judía, se define como enseñanza, instrucción y dirección. La palabra del Señor es enseñanza, nos ministra, nos capacita, nos instruye, nos forma y nos da dirección. Entonces, ¿qué es el pecado? Que nosotros ignoremos la instrucción, la enseñanza y la dirección del Señor, que nosotros no conozcamos su palabra, que nosotros no nos demos el tiempo de conocer su ley, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, el pecado es, como ya leímos, la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? Darnos la oportunidad de conocer a profundidad qué es lo que dice el Señor en su palabra a través de la conducta del ser humano. Y tomó como ejemplo a la nación de Israel. Ahora, queridos hermanos, vamos a poner en pantalla, queridos hermanos, el punto neurálgico de esta predicación. Vamos a poner en pantalla, queridos hermanos, conforme a la opinión rabínica, 3 conceptos que creo y confío en el Señor que van a ser de gran bendición para el pueblo del Señor, porque nos van a ayudar a entender en qué lugar estamos delante de los ojos del Señor cuando pecamos. Y estos son los 3 niveles del pecado. Ya mencionamos qué es la ley, ya mencionamos qué es el pecado. ¿Cuál es el primer nivel del pecado? Cometer una falta o un error no intencional. ¿A qué se refiere esto, queridos hermanos? Que hay personas en el mundo que tal vez no tuvieron la oportunidad de entrar a una iglesia, de tener un pastor, un maestro de la Biblia, que tal vez no tuvieron la oportunidad de tener una formación académica y que no son malas personas, pero como han crecido en el mundo,
han sido influenciados por lo que pasa en las sociedades del mundo, pues en ignorancia faltan a la ley de Dios. En ignorancia mienten, tal vez roban, tal vez cometen adulterio, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir necesariamente que estas personas sean malas o lo quieran hacer. Ignoran la ley de Dios. El primer nivel que es fácil de redimir es cuando la persona falta a la ley de Dios por ignorancia. Por eso el primer nivel es falta o error no intencional. ¿Deja de ser pecado? No, pero no tiene tanta gravedad delante de los ojos de Dios porque la persona no conoce el consejo de Dios. Incluso, muchos de nosotros que tenemos tiempo en el cristianismo a veces, verdades elementales de la palabra del Señor las ignoramos y es por eso que seguimos cometiendo pecados, errores. ¿Cuál es el segundo nivel, queridos hermanos? Que ya tiene una escala de gravedad mayor. Es la iniquidad, la falta o el error que se comete con conciencia. En este nivel del pecado, en el segundo nivel, estamos prácticamente casi todos, sobre todo los que estamos en el camino de Dios. ¿Cuál es el segundo nivel? Cuando tú amas a Dios, tú quieres agradar al Señor, pero le fallas por tu debilidad. Le fallo por mi debilidad. A diferencia del primer nivel, ya tengo el conocimiento. Hay mucha gente en el primer nivel que no tiene el conocimiento. Hay personas que son indígenas o vienen de alguna región muy apartada y han cometido pecados en su ignorancia y basta que alguien les predique la palabra del Señor y al darse cuenta de la verdad tienen la voluntad de cambiar, porque no son malas personas, pero adolecen del conocimiento de la ley de Dios. Pero en el segundo nivel es cuando ya conocemos la ley de Dios, pero por nuestra debilidad le fallamos. Por eso dice iniquidad cometida con conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Ya sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, me duele en mi corazón porque le fallé a mi Señor. Y tú oras, Señor, perdóname, Padre. ¿Hasta cuándo dejaré de ser así? ¿Hasta cuándo dejaré de hacer esto? Perdóname, Señor, mi carácter, mi ira, mi debilidad, etcétera, etcétera. Primer nivel por ignorancia, segundo nivel con conciencia, pero sin la voluntad de hacerlo. ¿Y cuál es el tercer nivel y el más peligroso de todos? El tercer nivel del pecado, queridos hermanos, es una falta o una rebelión deliberada en contra de la ley divina. ¿Qué significa el tercer nivel? Que ya casi tienen un pie en el infierno. Y a veces, aunque estemos en el segundo nivel, por momentos estamos en el tercer nivel, Dios nos ayude. Cuando una persona ya tiene el conocimiento, pero no tiene la voluntad de agradar a Dios, no se duele del pecado. Y dice, yo sé lo que estoy haciendo y porque quiero lo estoy haciendo. Y no me importan las consecuencias. ¿Quiénes son esas personas? Pues hay muchos en el mundo, ¿no? Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, o personas que están en el camino de Dios, ya conocen la palabra de Dios, pero con su doble moral siguen infringiendo la ley de Dios y ponen una apariencia de piedad y estoy todo bien, todo amor, pero siguen cometiendo las iniquidades de manera descarada delante de la presencia del Señor. Cuando el ser humano está en este nivel del pecado, queridos hermanos, estamos en un grave peligro. Procuremos mantenernos peleando en el segundo nivel. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener un arrepentimiento verdadero. El niño, por favor. ¿Qué es el arrepentimiento, queridos hermanos? Identificar nuestro pecado a través de la palabra del Señor, identificar la ley de Dios y tener la voluntad de levantarnos y darle la espalda, diciéndole a nuestro pecado, te reprendo en el nombre de Jesús, Padre, ayúdame porque soy débil, reconozco que soy débil, pero mi voluntad te la entrego, Señor. Yo quiero agradarte a ti, yo quiero servirte a ti, Señor. Dame la fuerza del Espíritu Santo para poder vencer mi debilidad. Y vamos a vencer, queridos hermanos. No nos carguemos, es difícil hablar de estos temas porque todos pecamos. ¿Y saben qué? No hay hombre sobre la faz de la tierra, incluido su servidor, ni ningún pastor, ni ninguna persona en el mundo, ni nadie, que esté libre de la maldición del pecado. Recuerden, la muerte entró al mundo por cuanto todos pecaron, pero no quiere decir que todos se van a perder. Para eso el Eterno nos mandó un bálsamo, un medio de rescate, que es el Hijo de Dios.
para que él, a través de su santa vida, de su perfecto testimonio, de vencer a Satanás en todas sus tretas y estratagemas, trampas para hacerlo caer, a través de su victoria en la cruz, él dice: tú no eres perfecto, pero yo sí soy perfecto. Solamente esfuérzate en perseverar y seguir mi ejemplo, y con eso es suficiente para que tus pecados sean perdonados, justificados y limpiados. Un aplauso al Señor. Ahora vámonos rápidamente, amados hermanos, al libro de Ezequiel, capítulo 28. A él la gloria. Ezequiel 28, queridos hermanos, versículo 14, gloria al Señor. Y esta parte de la escritura originalmente no pensaba agregarla a esta predicación, pero creo que es importante, porque una de las preguntas más recurrentes que el mundo hace es decir: si Dios nos creó, si Dios nos creó, Él creó el pecado, Él creó la maldad. Ya mencionamos, queridos hermanos, que el Señor nuestro Dios es santo, es incorruptible. No pudo de Él haber emanado el mal. Entonces, ¿de dónde vino el pecado? ¿De dónde vino el mal? ¿De dónde vino la infracción de la ley de Dios? ¿De dónde vino la rebelión en contra de la voluntad del Señor? Ezequiel 28:14. Ahora vamos a hablar, queridos hermanos, de aquel que hoy se conoce como el Shaitan o Satanás, que alguna vez fue un querubín que estuvo en la presencia del Señor. Un querubín, dice, está escrito que era hermoso, era precioso ante los ojos de los demás ángeles. El Eterno le dio una sabiduría y un conocimiento que solamente él estaba por encima de ese querubín. Le dio un alcance muy elevado que no tenían los demás ángeles en el cielo. Era sabio, era inteligente, tenía un conocimiento elevado, era hermoso y era virtuoso en la música. La palabra del Señor dice así, hablando de este querubín: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se originó la maldad? En ese querubín, en ese alto rango jerárquico que alguna vez estuvo en la presencia del Señor. No hubo otra criatura hecha por el Señor, salvo nuestro Mesías, bendito sea, que tuvo un alcance en el conocimiento semejante al del Eterno. El Señor nuestro Dios, que todo lo sabe, que es santo, que no se corrompe, naturalmente al saberlo todo sabía que había una posibilidad de pervertir todas las cosas, pero Él jamás lo hará porque Él es perfecto. Pero esa capacidad no la tuvo ese querubín, Luzbel, porque resulta que Luzbel no era ni es Dios. Es una criatura. No pudo manejar la sabiduría y el conocimiento que Dios le dio y se pervirtió a sí mismo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Dice, fuiste lleno, o dice, yo te llené de iniquidad. No dice, fuiste lleno, a sí mismo se pervirtió porque tenía el conocimiento que nadie más tenía, a excepción del Eterno. Y pecaste. Ahí está, amados hermanos. ¿Quién fue el primero que cometió pecado? No fueron Adán y Eva, fue el enemigo de nuestra alma. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en tierra de las piedras de fuego, oh querubín protector. Después de que el Señor desechó a este querubín de su presencia, cayó en la tierra y poseyendo a una bestia del campo conocida como la serpiente, pervirtió al ser humano. Él, que ya tenía el conocimiento del bien y del mal, que no lo pudo manejar, no pudo ser leal ni mantenerse recto ante los ojos del Señor,
y se pervirtió a sí mismo y dijo, yo quiero mi trono semejante al del Señor. ¿Y por qué a mí no me adoran tan bien? Si yo estoy bien precioso, si yo sé bien muchas cosas. Pues no, después de que él pecó porque desobedeció las leyes del Señor que estaban establecidas en su dimensión. Y la más importante, y es prácticamente la piedra fundacional de los 10 mandamientos, amar al Señor sobre todas las cosas, no adorar a dioses ajenos delante de él, pues él no solamente quería adorar a otro Dios, no, él quería que lo adoraran a él mismo. Y pecó porque infringió la ley divina. Vino a la tierra, se acerca a la mujer y le dice, de cierto te digo que si probares del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tendrás el conocimiento que tiene el Señor y serás semejante a él, porque conocerás el bien y el mal. Aunque no le dijo una mentira, la intención que tenía este querubín era que Adán y Eva pecaran para que su inclinación al mal los hiciera apartarse de Dios, desconectarse de la luz divina. Y a partir de ahí la humanidad ya no tenía esperanza, el ser humano iba a pervertirse, a su sangre, su mente, su neshama, su alma, todo fue pervertido. Y el Señor, antes de matarlos en el Edén, porque la paga del pecado es muerte, cuando Él sabía que tenían que morir ellos porque desobedecieron la ley, Él decidió tomar la vida de un animal inocente que no tenía culpa en el jardín del Edén, derramó su sangre y los cubrió de sus pecados. Y esa figura y esa representación llegaría a consumarse en la mismísima vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Una vez más el Señor tomó la vida de su Hijo, del Cordero, para limpiarnos y justificarnos y salvarnos de las mentiras de Satanás, limpiarnos y librarnos de la maldición del pecado, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles, amados hermanos? Primer, pecado por ignorancia. Segundo, el pecar teniendo conciencia sin quererlo hacer. Y el tercero, ya que nos valga la vida, digamos, yo así soy. Ahora vámonos rápidamente, amados hermanos. Gloria al Señor. A Primera de Juan, una vez más. Ahí la gloria. Capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántos aman al Señor? La palabra del Señor dice así: si confesamos nuestros pecados, si confesamos las faltas que hemos hecho a la ley de Dios, teniendo ya el conocimiento de ellas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, errar al blanco. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El requisito principal para que nosotros seamos candidatos a la gracia de Jesús y ser perdonados es reconocer que hemos pecado, que le hemos faltado al Señor. Y el Señor es tan bueno y tan perfecto porque Él sabe que no tuvimos la culpa de haber llegado a la existencia en un mundo maldecido por el pecado. Por eso el Señor nos dejó su palabra y por eso sacrificó a su Hijo, así como lo hizo en el Edén. El verdadero villano en la historia de la Biblia es Satanás. Él fue el que pervirtió todo, él fue el que corrompió todo. Y él fue el que trató de 1000 maneras de evitar que Jesús muriera en la cruz del Calvario para que nosotros, al igual que él, pereciéramos. Porque él no soporta la idea de que un ser humano que no fue creado como un querubín pueda llegar a la grandeza de estar una vez más en la presencia del Señor, porque él ya no tiene oportunidad. Porque él hasta hoy no se ha arrepentido ni se va a arrepentir. Es tanto el alcance que Dios le dio, que tiene un ego espantoso, un orgullo espantoso. Y él quiere llevarse a todos al infierno, a la muerte eterna.
pero vino uno que vino a darnos vida eterna en abundancia, y ese es Jesús de Nazaret. Un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Vámonos rápidamente, amados hermanos, ya para casi terminar, al libro de Proverbios, capítulo 28-13. ¿Cuántos aman al Señor? La palabra del Señor dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido, lleno de gracia, virtuoso. Es el hombre que siempre teme a Dios. No quiere decir que nunca le vamos a fallar al Señor, que no seguiremos, no dejaremos de pecar. Pero como tememos a Dios, estamos luchando con nuestro mal temperamento, con las malas inclinaciones. Pero si usted quiere agradar a Dios, amado hermano, no tiene por qué, es que yo no sé tanto como el hermano Isaac Fuentes, es que yo no sé tanto como el hermano Alfredo, no. En el alcance que Dios a usted le dé de su entendimiento, empiece a acercarse a la palabra del Señor. Escuche las palabras de los profetas, de los hombres de Dios. Escuche hermanitos que predican sana doctrina. Póngase un audio, una película de Jesucristo. Escuche el Sermón del Monte y usted va a empezar a conocer, a llenar en su alma la ley de Dios, la moral del Señor, la santidad. Y cuando usted ya tenga el conocimiento, si usted tiene la voluntad de agradar al Señor, usted va a empezar a pelear en su alma contra las malas inclinaciones y los deseos pecaminosos. Y solamente con el esfuerzo Jesús prometió salvarnos. Todo aquel que perseverare, todo el que persevere hasta el fin será salvado. Entonces, todo aquel que encubre sus pecados no prospera. Aquel que guarda silencio, aquel que hace como que no escuchó nada y sigue viviendo igual y sigue actuando igual, tú puedes hacerlo, eres libre, pero no esperes que Dios va a prosperar tus caminos. No esperes que las cosas te van a salir bien en la vida. Siempre va a estar a la puerta una tragedia en tu vida, de manera detrimental hasta que ya no haya escapatoria, porque todo aquel que encubre sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa, el Señor es fiel y justo y misericordioso para perdonar sus pecados. Ministrémonos en humildad, somos seres humanos. Tengamos misericordia por el caído. Demos testimonio de la verdad. Tratemos de que nuestro ejemplo sea el que hable por nosotros. Y de esa manera, amados hermanos, nosotros vamos a contribuir al reino de Dios y vamos a luchar por salvaguardar nuestra propia alma, amados hermanos. Con todo mi corazón espero que esta palabra breve o larga, no sé, haya sido de bendición, mis amados hermanos. Ahí está, va a estar el video en internet, pueden tomar anotaciones, pueden hacer aportaciones, estamos para aprender también de ustedes. Quiero decirles, amados hermanos, que todo lo que predicamos, al menos en esta visión, en esta congregación, nosotros somos los primeros que nos ponemos en la balanza. No somos el modelo a seguir es Jesucristo. Estamos también luchando, y como diría el Talmud, todo árbol, todo aquel que obtiene el conocimiento y no lo comparte a los demás, es como una flor hermosa que florece en el desierto, donde nadie se puede beneficiar de su belleza. Todo lo que usted recibe de Dios, délo de gracia a otros. Y al darlo de gracia a otros, usted va a crecer y a ser más maduro, y el Señor lo va a elevar espiritualmente a una dimensión más fuerte, y usted va a estar más cerca del Señor, porque usted va a estar conectado con la luz divina y no desconectado de la presencia del Señor. Pues eso se pide, amados hermanos, hagamos una oración, vamos a poner una alabanza para terminar.
y vamos a despedirnos con una oración. Vamos a terminar aquí la transmisión. Gloria a Dios.